Sempre amb els millors periodistes. Tenim emplaçat a Milán Alfredo Martínez, que espero que s'hagi guardat veu, evidentment al camp de l'Espanyol no la va cremar molt, per cantar algun gol del Futbol Club Barcelona a San Siro. Alfredo Martínez, Milán, bona nit. Buonanotte a tutto. Buonanotte, Alfredo. Alfredo, com has viatjat tu fins a Milán? Perquè sabem que el Barça ha anat fins a Cannes, que han dormit en una suite espectacular, que després han anat amb l'autocar fins a Milà, però com has anat tu i la resta de periodistes? Doncs la mateixa ruta, no? El mateix camí, però d'una vegada sol i a més en un autocar no tan exclusiu com el del Barça, ¿no? Mira que salimos ayer a las 10 de la noche y hemos llegado a las 10 de la mañana a Milán de una atacada para estar ya preparados para el partido de hoy y participar ya en la rueda de prensa y en la sesión preparatoria de los dos equipos. Ha hablado Guardiola, después escucharemos sus declaraciones. Entre d'altres coses ha dit Pep que Mourinho és probablement el millor entrenador del món i que lògicament l'Inter parteix amb avantatge precisament per aquest tema, no? Pel tema del viatge. També amb sarcasme ha dit sort que van eliminar el Chesca perquè imagina't el viatge d'aquí a Rússia, no? Amb autobús. Sí, le he preguntado por el tema de lo que había dicho por la mañana Chiqui Begiristain, de la falta de flexibilidad de la Junta de la Champions, de la competición de la UEFA, en este caso de los directivos de la UEFA, y ha contestado eso. Dice, pues mira, menos mal que nos ha ocurrido esto y que el Inter eliminó al CSKA de Moscú, porque si no tendríamos que haber ido a Moscú y me imagino que nada más acabar el partido de Cornellá habría salido el autobús en dirección a Rusia para el partido. Le ha tirado una indirecta, estaban los huefos en la sala de prensa y me imagino que con la sutileza que le caracteriza a Guardiola habrá sabido llegar a ese mensaje. Por cierto, hablando del viaje, se lo han comentado a Mourinho y Mourinho ha dicho: yo aprovecharía este esfuerzo para decirle a mis jugadores que después de un viaje como el que han hecho y del sacrificio que han tenido que hacerlo, tienen que invertir en victoria ante el rival, ¿no? O sea que es un gran motivador este Mourinho, que como tú bien decías, ha dicho Guardiola que es posiblemente el mejor entrenador del mundo y un entrenador que puede hacerles mañana un partido de muchísimas maneras distintas, ¿eh? Com saldrà el Barça, Alfredo? Quina és la possible alineació? Tu acostumes a encertar l'11. Inventarà coses Pep com ha fet al camp del Madrid o com va fer al camp de l'Espanyol? O anirà per feina i sap que això és caixa o faixa? Creemos que no y esperamos que no. Nuestro siempre venerado Pep Guardiola en los últimos partidos está innovando, no todo acaba de salir bien y bueno, él quería ver cómo evolucionaba Vidal. A Vidal ha entrenado bastante bien, han hecho un calentamiento más largo de lo normal, sobre todo para compensar los músculos y que los jugadores no tengan ningún problema de lesiones después de un viaje tan largo, y estamos todos apostando porque va a jugar con Valdés, con Alves en la derecha, Vidal en la izquierda, Piqué y Puyol de centrales, en el centro del campo con Xavi y Busquets, por delante de todos ellos una línea de 3 hombres, con Pedro, Messi, Libertad de Movimientos y Keita, y por supuesto ya como gran referencia Zlatan Ibrahimovic, si no hay ninguna contraorden. Ese sería el 11 en el que estamos coincidiendo todos previo al partido, ¿eh? El millor 11 possible. Alfredo, guarda't la veu perquè vull dimecres aquí a la Ronda posar els teus gols a la ràdio amb les imatges dels gols del Futbol Club Barcelona, d'acord? Ojalá que siga así. Recordar que en 4-1-4-1 es el esquema que pretende colocar José Mourinho. Llenazo mañana. Vienen por carretera muchos azulgranas y creo que va a merecer la pena estar con el Barça. Un fuerte abrazo a todos. Gràcies, Alfredo. Jo vull un gol.